todo creyente debe conocer en su plenitud la doctrina de la gracia. Porque ha sido objeto de ella, ¿me entiendes? O sea, si de algo debo estar claro, es de esta doctrina de la gracia. No estoy diciendo que las demás no sean importantes, pero esta debe ser prioritaria, pues. En mi conocimiento. Porque yo he sido objeto de esta gracia. Así que si de algo debemos estar claros en cuanto a esta doctrina. Y déjeme exponer lo siguiente. Esta doctrina, la única manera, oigan bien, de entenderla es poder enfocarla desde el ángulo, desde la perspectiva del hombre caído. No hay otra forma, no hay otra forma mejor. No entiendo que, no quiero ser absoluto, pero no he encontrado una forma mejor para entender la gracia que a través de aquel o de la condición de aquel del que es objeto de esa gracia. ¿Me copian? O sea, a través de nosotros. Hay algo que también debemos estar claros, es que el concepto del hombre caído, tenemos que estar claros cuál es su condición o cuál era nuestra condición cuando Dios no estaba en nuestra vida. El hombre caído. ¿Cuántos de ustedes, vamos a decir, cuántos de nosotros nos burlábamos de los evangélicos? Levante la mano, yo era uno. Los evangélicos, como que estos aleluya que vienen para acá. Bueno, ya Dios nos perdonó eso. Ya, tranquilo. Porque no entendíamos lo que estaban hablando. ¿Entendía? ¿De qué estoy hablando? Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué es este palabrerío que tiene este? Vamos a ver si después te escuchamos. Porque no entienden. Entonces, en la introducción voy a tomar 3 puntos, rapidito. Primera de Corintios 2:14. Hay una declaración de Pablo que dice, más el hombre animal o el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Acoto ahí espíritu con E mayúscula, que habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Porque le son locura. Y no las puede entender. Porque han de discernirse o examinarse espiritualmente. ¿Sí me explico? Vea este ejemplo que se me acaba de venir. Me escucha ahora todo lo que estoy diciendo. Allá atrás me escucha. Luis, no puede escucharme. Por más que me esfuerce, Avendaño allá detrás no me puede escuchar. Pero cuando hablo con esto, Avendaño puede levantar la mano y decir, sí lo escucho cuando hablo. ¿Ves? Ahora sí. Porque aquí no puede escucharme. Pero aquí sí puede escucharme. Entonces hay que estar conectados. ¿Copiaron? La parábola del micrófono. Porque aunque usted hable muy elocuentemente, no pueden entender lo que usted está hablando. Porque como dice la palabra, hay que discernirlas ¿cómo? Espiritualmente. O sea, tiene que tener el decodificador. ¿Me entiende? Porque lo espiritual se ciñe a lo espiritual. No puede, no hay conexión. No hay conexión. No hay forma alguna que una persona natural, sin la presencia del Espíritu Santo, pueda entender los pensamientos de Dios y andar conforme a la voluntad de Dios. No puede. En segundo lugar, dice Romanos 8, porque los que son de la carne,
Otro adjetivo, los que son de la carne, que hablamos esta mañana en la clase, ¿verdad? O los que son animales, o sea, que están en una condición natural. Ese animal suena fuerte, pero los que están en una condición natural, sin el Espíritu de Dios, es una condición natural del hombre. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, entonces acoto ahí, Espíritu es los que están conforme a la palabra de Dios, los que pertenecen a Dios. En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, esta palabra muerte es separación. No puede, están separados de Dios, no pueden entender. Pero el ocuparse de la vida es unión, es vida y paz. Y el tercero, está también en Romanos 8, dice, por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta por qué no pueden entender las cosas que uno habla? Porque no se sujetan a la ley de Dios, que es su palabra. Ni tampoco pueden sujetarse, no calzan. Y los que viven conforme a la carne, óigame esta palabra, no pueden agradar a Dios. Nunca Dios se complace de los tales. Entonces, esa es la condición a través del cual nosotros podemos ver el hombre caído. Mire, el hombre caído está, dice, muerto, está separado. Pablo dice en una oportunidad, dice, vosotros que antes erais tinieblas, Efesios 5:8. Entonces, en esa condición de ceguedad espiritual, separado de Dios, muerto, todo lo que usted pueda dar, no hay forma de que las tinieblas puedan producir luz. No hay forma. No hay forma, como ya lo dije en un mensaje pasado, que el tigre de Bengala cambie sus rayas, o la gacela, o la cebra. No puede. O sea, la forma natural tiene que seguir siendo natural, de esa manera. Jamás ha habido hombre alguno que busque a Dios. La Biblia dice en Juan 3:19, dice, porque los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, se fueron porque no entendían de qué estaban. Entonces, ¿qué concluyo bajo esta condición del hombre? Concluyo esto, que para el hombre es imposible conocer a Dios. ¿Me entiende la palabra imposible? No hay forma ni que venga a los 50 cultos o 52 cultos del domingo, aunque tenga todas las versiones de la Biblia. No hay forma que las tinieblas produzcan luz. Entonces, pastor, ¿cómo hacemos? Es una ecuación insolvente o insoluble. No hay forma de resolver esa ecuación. ¿Cómo hacemos entonces? Ahí es donde la gracia aparece. Cuando no hay forma, ahí es cuando Dios interviene. Y Dios interviene para romper la ley. Porque la ley del pecado, dice, produce muerte. Hoy una muerte espiritual, o sea, separado de Dios. Pero mañana será una muerte eterna. O sea, no hay manera. Usted se puede conocer todos los libros de teología, de Berkhoff, de Doll, de cualquier nombre de esos, MacArthur. Pero si el Espíritu de Dios no está, hay noxis, hay conocimiento, pero no hay vida. Así hay muchos predicando. Pablo dijo, cuando yo fui a ustedes no fui con sabiduría humana, pretendiendo saber algo, sino con señales y poder en el Espíritu Santo. O sea, entonces Pablo sigue hablando aquí a los hermanos que están en Roma y le dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén aquí también? Amén. Este es Roma.
No vivís según bajo los preceptos de la carne, sino el Espíritu. Con E mayúscula, el Espíritu. Pero Pablo, como dice el refrán, perro viejo late chao, les manda ese sí condicional. ¿Cuál es el sí? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Me entiendes? Dije así. Bueno, eso bajo la condición de que el Espíritu Santo mora en ustedes. Y termina con esta frase. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Taxativo, rápata. Un solo machetazo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Si no tiene el Espíritu de vida, no hay vida. Si no tiene el Espíritu de Dios, está muerto. Entonces, ¿cómo podemos entender la gracia? Bajo el concepto de la absoluta imposibilidad del hombre natural pueda tener un vínculo con Dios si no es por el Espíritu, mediante Cristo. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, verso 13. Eso no estaba en la lista, pero acaba de llegar por vía... En Efesios capítulo 1, el verso 13 dice, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ahí está. Usted no se selló a usted mismo, fue sellado. Usted no arrebató al Espíritu del cielo, sino que del cielo le fue enviado. Porque para el hombre sin Dios no tiene ninguna forma de llegar a Dios por sí mismo. Porque nadie puede subir al cielo para arrebatarlo. Es que el cielo es el que ha bajado a la tierra para arrebatar del infierno las almas nuestras. Aleluya, santo. Porque Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo lo ha sido hecho por Él. Punto número 1. Dicho esto, hablemos sobre el punto número 1, la dispensación de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta mañana hablaba sobre la curva de nuestras vidas en forma natural. Iban a un destino que es la muerte eterna, ¿verdad? Muertos, separados de Dios. Pero la gracia es una recta vertical que vino así del cielo, ¡lum!, e intersectó esa curva. Al intersectarla, le cambió el curso. Así que ese punto de intersección es un punto de inflexión, cambiando la pendiente negativa en pendiente positiva. ¿Entendieron eso? Aquella curva iba así, negativa la pendiente. Pero Dios
envió un día, como puede ser hoy, un día. Y ese punto de unión entre las dos curvas hizo que la curva ahora fuese así. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Subiendo, escalando peldaños, aleluya. Así que la única forma de que nuestros destinos hayan cambiado ha sido por la gracia de Dios. Nada más, nada más. Así que, como dice Juan, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino a través de Cristo. La gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es para salvación. En Romanos 3:24 dice la palabra que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire qué hermoso este texto. El juez justo ante el cual toda alma tendrá que comparecer un día. Y todas nuestras obras tendrán que estar abiertas delante del juez. Acotando lo que dice el profeta Isaías, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de él. ¿Quién podrá salir de ahí justificado por sus obras? No hay. Por eso los judíos sacrificaban los animales para detener la ira de Dios sobre sus errores o pecados. Pero lo que no podía hacerse por la ley, ni por la sangre de los machos cabríos, ni por los toros, la sangre que se derramaba no podía quitar el pecado. Pero la sangre de Cristo quitó el pecado nuestro para siempre. ¿Por qué? Porque éramos lo bonito de la película. No, éramos lo feo. Nosotros, como dije la semana pasada, heríamos a muerto. Aunque se echen Carolina Herrera, se echen, ¿qué más? Lacón, se echen Paco Rabanne, échese lo que, báñese en lo que usted quiera. Pero el olor a muerto no se le quita. Pero ¿qué dice la palabra? Ahora tenemos el olor de vida de Cristo. ¿Me entiendes? El aroma cambió. Lo que era hediondo ahora tiene un aroma de vida. ¿No es hermoso eso? Amén. Gloria a Dios. Así que este texto de Pablo en Romanos 3:24 dice: ahora hemos sido justificados, no por las obras, porque nada sirve, sino que ahora alguien intervino para derramar su sangre y quitar todas las actas, los decretos y todas nuestras obras que estaban, y las puso en la cruz, clavándolas en la cruz, y las limpió con su sangre para siempre. Esto se llama gracia. ¿Me entiendes? Donde no había mérito, donde no había obras, donde no había algo que pudiera el hombre justificar, dice ahora que hemos sido justificados por él. Siendo justificados gratuitamente, o sea, no hubo nada que pagar, impagable, gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante cómo se fue el pago, cómo fue la justificación. Mediante la libertad. Óigame bien, repita conmigo. Mediante la libertad que en Cristo Jesús hemos alcanzado. Eso se llama redención. El acto por medio del cual el hombre esclavo de su pecado es declarado libre. Y la justificación es el acto por medio del cual el indiciado es declarado no transgresor de la ley. O sea, está justificado. Qué hermoso es esto. Con estos dos textos tenemos argumentos para sostener que no ha sido algo que yo haya hecho, sino todo lo hizo Él. ¿Me entiende? Modo pasivo. Toda la acción del verbo cae sobre mí.
me dio su gracia, me justificó, me redimió, me selló con su espíritu, me dio vida. O sea, todo, yo no hice nada. Aleluya. Se llama eso gracia. Así que aquí no hay nadie que pueda jactarse ante otro hermano. Porque todos llegamos bajo la misma condición de muerto. Y todos estamos bajo la misma condición por su gracia y ahora somos hermanos los unos de los otros. Aquí no hay mayor ni menor. El sacrificio de uno sirvió para la redención de todos. La justicia de uno sirvió para que todos fuésemos justificados. Dijimos la semana pasada que la gracia entonces es un don de Dios, una capacidad que solamente está en Dios. Y digo que solamente está en Dios para esto de la salvación, ¿ok? Porque después podemos hablar del mensaje 3 acerca de la gracia y seguir hablando. Porque tenemos que hablar ahora en el plano horizontal. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Ese es otro punto del otro mensaje. Y otro punto puede ser, ay Señor, quítame esta. Ya va. Este problema que tengo. ¿Eh? ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Eso te llene, mi gracia. ¿Cuántos tienen problemas? No, ¿cuántos tienen algún problema? ¿Con la suegra? ¿Con la esposa? ¿Con los hijos? ¿Problema? ¿Qué dice el Señor? Repita conmigo. Bástate mi gracia. ¿De quién es esta gracia? De Dios. Ahí se nos, ¿cómo es? Incomprensible. O sea, sale en la computadora de nuestra mente, no logrado. Tal conocimiento es demasiado alto, no sé cómo es eso. Pero sabe, la gracia revela la naturaleza de Dios. Amén. Porque la gracia está impregnada del carácter amorífico de Dios. Dios ama. Y cuando hay un amor como el de Dios, entonces se puede ejecutar la gracia entre nosotros. Aleluya. Por eso Juan señala claramente que porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, o sea, está hablando de tal magnitud fue el amor, que ha dado lo más preciado, su Hijo. Su Hijo. Porque había que cumplir la ley. Y el único que podía hacerlo era Él. Nosotros parecíamos gente como inocente. Romano señala que la potestad de esta gracia solamente, óigame bien, reside en ¿quién? En Dios. Venga conmigo, Romanos 9, 15. Y no solo esto, dice, sino también que cuando Rebeca concibió de uno, o sea, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino porque llama. Ese es los hijos de Isaac, que fueron los morochos. Esaú, que era el mayor, y Jacob, que era el segundo. ¿Así? Así es. Pero dice que la elección, todavía los muchachos no habían hecho ni bien ni mal, y ya los había elegido. Él dijo, el mayor servirá al menor, y así es, esa es la elección. ¿Quién tiene la potestad de hacerlo? Dios. El mayor dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Oigan, ojo aquí, oído. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así es la gracia de Dios. Ya desde antes Él sabe quién es quién, y dice, así van a ser escogidos. Entonces usted dirá, bueno, Señor, pero ¿para qué? Los hipercalvinistas dicen, ¿para qué predicamos? Si Dios va a salvarlo, bueno, de alguna manera se usará a Dios para traerlo, pues. No, pero es que Pablo dice también, ay de mí si no predicase el evangelio. Amén. Ay de mí. Yo tengo que ser un heraldo o un instrumento de Dios para el llamado de Dios. ¿Sí? Aleluya. Dios nos ha escogido a nosotros. Amén. Desde antes de que nuestra madre nos concibiese en su vientre. Amén. Aún antes, ya Dios. Antes de que el mundo fuese mundo. Dios sabe quién es cada uno. Bueno, fíjense, esto es algo maravilloso. Que solamente por la fe puede ser aceptado en nuestro cerebro. Por la revelación de Dios. Que Dios confirme por medio de su Espíritu que mora en nosotros que es así. Así que el dador de la gracia es Dios. Y el portador de la gracia es Cristo. Y por medio de Cristo se manifiesta la gracia para redención y justificación del hombre. Amén. Punto número 2. Cristo es el único portador de la gracia de Dios. Le cambió el título. ¿Sabe lo que es un mensaje taxativo? Absoluto. ¿Cómo? Lapidario. Sí, bueno, lo que quiero decir es que cuando lo digo todos, no exceptúo a ninguno. ¿Sí? Y cuando dice la Biblia nadie, no se exceptúa a ninguno. Cuando dice la Biblia jamás, no va a acontecer bajo ninguna circunstancia. Es totalmente absoluto. Entonces, Pedro, que ya no es el mismo Pedro discípulo, ahora es el predicador Pedro. Allá en Hechos capítulo 4, verso 12. Digo, en Cristo es el único portador para el hombre de esta gracia de parte de Dios. Pedro, yo quiero imaginarme cómo Pedro ante esa multitud podía hablar que todos le escuchasen. No sé. Y él dijo estas palabras absolutas. Dice, y en ningún otro hay salvación. No hay dos piedras angulares, hay una sola. Para que el arco se forme. En ningún otro hay salvación. Porque no hay. ¿Qué dijo él? No hay. Mire lo absoluto es. Ningún otro. O sea, no hay otro. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se cayeron los islamistas, se cayeron los judaizantes, se cayeron los marianos, se cayeron los, ¿cómo se llama? Los mormones o los testigos de Jehová. No hay otro, no hay obra, no hay otro nombre. Solamente hay un nombre por medio del cual nosotros podemos recibir la gracia de Dios y con ella la redención y la justificación de nuestras almas. Se llama Jesucristo de Nazaret, no hay otro. No hay otro nombre. Como ya lo he dicho en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
ningún otro hay salvación. Y finalmente, 3. ¿Cuántos se gozan hasta aquí lo que han escuchado? ¿De se goza? ¿Del punto 1? ¿Del punto 2? Ahora diga en fe, me gozaré del punto 3. Me gozaré del punto 3. Amén. Amén. Tu palabra vaya delante de ti, así dicen los llaneros, ¿verdad? Su palabra vaya delante de usted. El hombre es lo que es su palabra, dice la palabra. Venga conmigo a 2 de Timoteo 1:9. Quiero de alguna manera abrir mi corazón delante de ustedes para expresarles el gozo que siento de haber sido objeto de esta gracia de Dios. No hay palabra, no hay palabra. Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, le dijo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, óigase, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad?, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y siglos. O sea, ya todo estaba hecho. El cumplimiento fue ahora. ¿Cómo fue el llamado de Dios? Santo. Diga conmigo, santo. ¿Entiende? Porque lo que sale de la boca de Dios es como Dios es, santo. El origen, quizás no lleguemos a entenderlo ahorita, pero llegará el tiempo en que entenderemos. Hago la pregunta: ¿cuántos han sido aquí objetos de esta gracia? ¿Cuántos tienen conciencia de que son salvos por gracia? A ver, levante la mano y diga: ¿cuántos son con concepto claro y conciencia plena de que soy lo que Dios ha querido hacer conmigo? ¿Ah? Tito capítulo 2. Diga en 2 de Timoteo, conforme al propósito suyo. O sea, hay un para qué. El por qué sabemos que no hay por qué, porque la gracia no tiene por qué. No hay mérito, no hay algo que anteceda. Pero el propósito está el para qué. Señor, ¿para qué interrumpiste mi vida? Para que me adorases. Ok. Para que me sirvieseis. Para que fueses testimonio mío, vivo, ante el mundo, de que yo soy Dios. Aleluya, amén. Qué privilegio, ¿no? Para que seas un representante, un embajador mío allá en la tierra. Excelente. Tito dice Pablo allá en el capítulo 2, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, diga amén, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amado, la gracia tiene un propósito de cambio de nuestra vida. No solamente de muerte a vida, no solamente de criatura a hijo, no solamente todo lo que he hablado en las prédicas anteriores acerca del cambio, ¿no?, de tinieblas a luz, sino tiene un propósito más excelso aún, que está en Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, el que nos llamó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo.
conforme a la imagen de su Hijo, gloria a Dios. ¿Cuánto me parezco a Cristo? ¿Cuánto me parezco yo a Él? Cuando la gente me ve, ¿qué ve? Cuando la gente me oye y ve mi lenguaje, cuando oían a Pedro decía, wow, qué denuedo y qué palabra, wow. Definitivamente este estuvo con el Nazareno. ¿Eh? Porque la gente, aunque no tenga el Espíritu, ve y lo oye hablar y dice, wow, pero este no es el mismo de antes. Dice el mismo Pedro, en 1 de Pedro 2:9. Dice que el propósito de Dios tiene que cumplirse en nosotros. En 1 de Pedro 2:9 dice así. Ahora hablándonos a nosotros, dice, mas vosotros sois, estos son ustedes ahora. Yo prediqué este año con este pasaje. Soy linaje escogido. ¿No le gusta eso? Sacerdotes del Rey. Una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Bueno, con todo eso enaltecimiento, ¿quién no se siente gozoso? Agárrenme que me están inyectando helio, ¿me entiendes? Me estoy subiendo. ¿Sí o no? Pero digo, si esto es por gracia, ¿cuál es el propósito? Ahí está, diga conmigo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A propósito, ¿cuál es? Para que anunciéis. Así que no puede haber un día que yo no anuncie. No puede haber una semana que yo no hable de Cristo. No puede eso no puede hacer. Se dañó el micrófono, me cambiaron el cable. ¿Qué pasó? Tengo que hablar de Cristo. Y el último pasaje que voy a citarles va a estar en Efesios. Hablo del propósito de la gracia, ¿verdad? Pablo hace tremenda disertación desde el versículo 1. Voy a leerlo desde el versículo 1. Oído. El que se sienta objeto de esta lectura, dígame. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira el 4. Ahí cambia la curva. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Mire que el alcance de esta gracia. ¿Dónde estamos? Estamos aquí y estamos allá. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Entonces la gracia trae ¿qué? Bondad de Dios. Por su bondad nos ha hecho sentar ya, estamos allá,
en los lugares celestiales con Cristo. Ya el tiempo para Él está descontado. Todos los que han muerto en Cristo que conocemos, sabemos dónde están. Por eso a nosotros no nos ven con ese jipeo y con ese luto y con esas cuestiones de que se murió fulano. Hay dolor por la partida, por el desprendimiento, está bien. Pero hay gozo al tener sustento, tener obras, tener testimonio, de decir, sé dónde está, porque hasta el último momento que lo vi, puedo decir que él confesaba a Cristo y hágase su voluntad en mi vida. 8. Termina diciendo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y termino con el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... La gracia no es ociosa. La gracia tiene propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.